No basta solo con tener una hermosa voz o llevar bien. No, va mucho más allá. Dice el canto, no basta solo con decir soy cristiano. No es suficiente solo con querer hacer las cosas. Eso no es suficiente, va más allá. Yo quiero hacer esto, Dios. Quiero hacer esto para Dios. Bueno, ahora concreta lo que quieres hacer y hazlo. Pero dice el último párrafo, dice es necesario morir. Y el que tiene que morir es nuestra carne. Es nuestro yo, y que el Espíritu de Dios esté en nosotros y nos lleve a hacer cosas para las cuales el Señor nos ha preparado. Usted y yo fuimos hechos para hacer buenas obras. ¿Sabe? No basta solo con soñar, dice el canto. No basta solo con pedir, Señor, dame, dame, dame. No es suficiente con querer tener. Es necesario. Esta carne tiene que morir. Si no has pensado en esa manera, mi hermano, para estar con Cristo, esta carne tiene que morir. Por eso dice el Pablo, dice, dame tu vida, le dice y le pide al Señor salmista. Esa clase de vida que solo Dios sabe, ¿verdad cuál es? Vida eterna en Cristo Jesús. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. ¿Cuántos tomarían esa decisión de aquí en adelante para vivir solo para el Señor? ¿Cuántos? Ojo. Vivir para el Señor, hermano, es, como dirían los jóvenes hoy, apachurrar todo. Que me hicieron, que me dejaron de hacer, no quejarse de nada. Que estoy enfermo, no quejarse, Señor, amén. Lo acepto. Sigue diciendo, yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. ¿Cuánto lo cantaron con entendimiento? ¿Seguro? Quiero hablar, hermano, ahora concretando nuestra prédica de esta hermosa mañana. Algunos sabemos de la Biblia que como hijos de Dios tenemos que hacerlos. Si quieres vivir para Cristo, tenemos que hacer ciertas cosas para el Señor. Si quieres matar tu carne, esos deseos del mundo, esa vanidad de la gloria, de la carne, esa vanidad. Si quieres vivir y morir para Cristo, dice la palabra, quiero pedirte que abras tu Biblia ahí en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 7. San Juan 3, 7. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Ahí atrás? 3:7. Es un versículo bien chiquito. Dice la palabra, quiero pedirle de favor que lo leamos todos juntos. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Amén? Es decir, esta carne ya murió. ¿A todavía resucitar? Ellos no lo entienden. Me dicen que ya nacieron de nuevo. Yo les digo, es decir, esta carne ya murió. ¿O todavía resucita? ¿Cuántos todavía resucitan esta carne? Amén. ¿No? Cuando le tocan donde más le duele, esta carne responde, ¿o no? ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que más te duele? El Señor dice en el San Juan 3:7, no te maravilles que te dije. ¿A quién se lo dijo? Un varón. Dice, o sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Ok? Algunos debemos de la Biblia. Tú y yo debemos hacer muchas cosas para contener esta carne y que el Espíritu del Señor crezca en nosotros. Como decía Juan, el Espíritu del Señor crezca en nosotros. Como decía Juan, el Espíritu del Señor crezca en nosotros. Como decía Juan, el Espíritu del Señor crezca en nosotros. Como decía Juan, el Espíritu del Señor crezca en nosotros. Como decía Juan, el Espíritu del Señor crezca en nosotros. Como decía Juan, el Espíritu del Señor crezca en nosotros. Como decía Juan, el Espíritu del Señor crezca en nosotros. Como decía Juan, el Espíritu del Señor crezca en nosotros. Como decía Juan, el Espíritu del Señor crezca en nosotros. Como decía Juan, el Espíritu del Señor crezca en nosotros. Como decía Juan, el Espíritu del Señor crezca en nosotros. Como decía Juan, el Espíritu del Señor crezca en nosotros. Como decía Juan, el Espíritu del Señor crezca en nosotros.
Es necesario que yo mengue y Él crezca. En pocas palabras, y literalmente es necesario que yo vaya bajándole a mi predicación y Cristo empieza a salir. Literalmente así es. Después ya lo espiritualizamos. Y Cristo empieza a florecer en el Evangelio que Él traía para la humanidad. ¿Okay? Así literalmente. Espiritualizando es necesario que mi carne mengue, Cristo crezca en mí. Esa es la interpretación que siempre le hemos dado. ¿No es cierto? Pero en sí lo que dice Juan es que es necesario que yo en predicación de arrepentidos y convertidos, el que abrió brecha, tendría que ir poco a poco menguando y empezar a dejar que Cristo empezara a predicar la palabra que traía del Señor, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Sabe? Algunos debemos de la Biblia en esta pandemia se han dejado de practicar. Muchos cristianos están acostumbrados a estar en la casa de Dios y porque muy poco practican esos debemos de la Biblia en casita. Muy pocos practicamos esos debemos. Amén. Y me diría, hermano, esto se ha estado hablando todo mucho tiempo sobre esto y sobre esto, sobre esto. Pero es que quiero decirle, hermano, que cuando una iglesia practica los debemos de la Biblia, que ahorita que los voy a mencionar, es una iglesia victoriosa, es una iglesia donde hay milagros, es una iglesia donde hay sanidades, es una iglesia donde la gloria de Dios está. Cuando hay esos debemos de la Biblia, quiero decirle, hermano, que esos debemos de la Biblia, como cristianos, no nada más los tenemos que practicar dentro de la casa del Señor, sino desde el rincón, allá de tu casita, en el rincón de tu patio, en tu cuarto de guerra, en tu recámara. Quizá no tengas espacio más que el baño, bueno, pues ahí. Algunos debemos de la Biblia que dice el Señor que debemos de practicar siempre es orar. ¿Cuántos oran en sus casas? ¿Cuántos le dedicamos a Dios un tiempo de clamor a Dios? Yo oro por mi familia, oro por mi esposa, por mis hijos, por la iglesia, por los hermanos. Vamos, si tú y yo me pongo a escribir o ponemos a alguien que escriba, a ver cuántas necesidades hay dentro de nosotros mismos, vamos a tardarnos unos buenos minutos y si no es que hasta horas para orar por las necesidades de la iglesia. Muchos decimos, no tengo ninguna petición, estoy bien. No es cierto, mi hermano. Tenemos necesidades, tenemos por qué orar y mucho por el futuro de tus hijos. Por el futuro de tus hijos. ¿No es posible orar eso? ¿No? Porque Dios guarda los protegidos. Por el futuro de tu esposa, por el futuro de tu matrimonio. ¿Qué más? El entorno familiar. ¿Por qué tenemos que orar? Algunos debemos de la Biblia es que debemos orar siempre. ¿Por qué más? Por la iglesia, por los hermanos que estamos aquí reunidos, por aquellos que tú no has visto, por el trabajo que hoy está muy escaso, mi hermano. ¿Por qué debemos orar? La oración es siempre constante y permanente. Por la salud. Y si hacemos una lista, hermano, vamos. Te llevas 3 horas orando y es lo que menos practicamos. Algunos debemos de la Biblia, hermano. Dice la palabra del Señor en Lucas 18:1. ¿Qué dice? ¿Qué dice, perdón? ¿Qué dice? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Se lo voy a parafrasear un poquito. También les dijo Jesús una parábola sobre la necesidad de orar constantemente y no terminar de orar. Hay un texto que dice orar sin qué. ¿Ha visto usted un animalito de esos que cesan por cuando les falta líquido, cuando les falta, como tienen sed? ¿Lo ha visto usted? ¿Cuántos tienen perrito o han tenido perrito? Cuando se lo lleva usted a caminar, ¿cómo hace? Perdón por el ejemplo, perdón por lo que quiero caracterizar ahorita, pero eso es orar sin cesar.
El perro está constantemente pidiendo agua. Cuando lo vemos que está sacando la lengua constantemente y está jadeando constantemente. El Señor a ti te dice, a mí me dice que tenemos que orar, que también Él le refirió una palabra, les dijo sobre la necesidad. Eso tiene que ser en tu vida y en mi vida una necesidad el orar. Si no el orar no es una necesidad en nuestras vidas, hermano, espiritualmente, déjame decirles, estamos mal. ¿Tú tienes necesidad de comer o no? ¿Y qué haces? Vas, si estás en casa, abres el refri, lo que esté, y comes lo suficiente hasta colmar esa necesidad. Porque es una necesidad de nuestro cuerpo, de todos y cada uno de nosotros. Cuando tiene usted sed, es una necesidad de tomar líquido. Porque el cuerpo lo está pidiendo. El espíritu, tu vida, también tiene esa necesidad. Pero no sé si no nos hemos dado cuenta que orar tiene que ser en el cristiano una necesidad. No nada más en la iglesia. No nada más cuando hay convocatoria de ayuno y oración. Debe de ser una necesidad. Y cuando se convierte en necesidad en el cristiano, puedo decirles, hermano, que siempre van a orar y nunca van a desmayar. Esos son parte de los que debemos hacer nosotros, de los que nos declara la Biblia, perdón. Te pregunto, ¿orar es una necesidad para tu vida? No me digas. Es una necesidad. Si es una necesidad, te digo una cosa, si en verdad el orar es una necesidad en tu vida todos los días, te deleitas en la presencia de Dios. Si orar es una necesidad en tu vida, te gozas en la presencia de Dios. Si en verdad es una necesidad de orar en tu vida, déjame decirle que en todo tiempo le estás dando gloria, honra y alabanza al Señor y gratitud a Dios por lo que está pasando, lo que va a suceder y lo que sucederá y lo que ya pasó. ¿Para cuántos es una verdadera necesidad? Porque si fuera una necesidad en todos los hijos de Dios, en todos los cristianos, le digo una cosa: hijos de Dios poderosos en guerra. La mejor arma es la oración, es el clamor a Dios. Y seríamos cristianos poderosos que en cualquier tiempo diríamos, como esa película Cuarto de Guerra, cuando iban a asaltar a esa mujer con esa arma, en el nombre de Jesús. Y ese hombre se fue, no la atacó, porque estaba usando la mejor arma que había tenido, la oración, la respuesta a su oración de tener poder para reprender todo aquello que afligiera, que molestara, que lastimara su vida. ¿Para cuántos es una necesidad orar? Viéndolo desde esta perspectiva. Porque tiene que convertirse, hermanos, iglesia, en una necesidad. Si no es necesidad, la iglesia hoy, precisamente para la iglesia no es necesidad, y lo vemos en los cultos de oración. En iglesias de 300, 400 personas, ¿cuántas van? 10, 20, 40, y son 400 personas. Aquí en la iglesia, ¿cuánto vemos cuando hacemos oración? ¿Cuántas vienen? Y siempre le voy a decir así, hermano, y discúlpeme, perdóneme, pero tengo que decirlo. Le damos prioridad a otras cosas que a la oración, todos nosotros. Y cuando tenemos los problemas, ahora sí clamamos: la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando tenemos problemas, el Señor te reprenda. Cuando tenemos problemas, yo estoy bajo el abrigo del Altísimo. Mentira. Tiene que convertirse en toda la iglesia la oración una necesidad. Quiero decirte que el Salmo 91:1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todos juntos: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora veamos este salmo, hermano. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo. Ok, ahí nos quedamos. Mi pregunta es: ¿cuántos habitan al abrigo del Altísimo? ¿Cuántos habitan al abrigo del Altísimo?
Alábale. Alábale porque eres bueno. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 31 días del mes, los 365 días del año y los años que Dios te preste de vida como hijo de Dios, como cristiano. El cristiano, válgase la expresión, tiene que habitar al abrigo del Altísimo. Si yo tuviera ahorita un abrigo y le dijera yo a mi esposa, ven, te quiero cubrir, la llamo y la cubro ¿con qué? Con el abrigo. Estamos juntos. ¿Ven? Estamos juntitos. Estamos generando protección del frío. Estamos generando, con ese abrigo, estamos generando un calor si hace mucho frío, calentando nuestros cuerpos, porque hace mucho frío. Pero fíjate lo que dice: el que habita el abrigo del Altísimo. ¿Cuántos están al abrigo del Altísimo? ¿Cuántos Dios los tiene así agarrados? Imagínate un abrigo y que Dios te esté cubriendo. Segunda parte, fíjate lo que dice. Esto lo dice en un futuro. ¿Ok? Dice, morará. Esa palabra no es en el presente. Hoy lo digo y hoy se hace una realidad. Dice, morará. ¿Cuándo? ¿Qué tiempo es? Bueno, y eso que estoy declarando, el que habita el abrigo del Altísimo, mientras, ¿qué voy a hacer? Pues siguiendo viviendo al abrigo del Altísimo. ¿Para qué? Para que un día yo more bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, cuando yo habite bajo el abrigo del Altísimo, el resto del futuro de mi tiempo, tengo que morar bajo esa sombra. Pero para morar bajo esa sombra tengo que tener una relación bien estrecha con el Señor. Para que tú mores en la sombra del Omnipotente. Antes no. Todos decimos, el Señor está conmigo, ok, está bien. El Señor está con cada uno de nosotros. Vamos a analizar nuestras vidas. Leíamos al principio del servicio Job 1 al 5. Un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios. ¿Qué más? ¿Perdón? Apartado del mal, efectivamente. 4 cosas que tenía Job. Se apartaba del mal. Es la vida del cristiano reflejada en una sola vida. ¿Cuántos vivimos con esas 4 características? Si usted vive bajo esas 4 características, quiere decir que usted habita el abrigo del Altísimo y usted va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Mientras Job, hermano, estaba en Dios vivo y con toda la primera etapa de su vida, toda esa riqueza que tenía, esa familia que tuvo, porque recuerde que se quedó sin esposa, sin hijos y sin hijas y sin criadas, etcétera, etcétera. Ruina total en la vida de Job. ¿Ok? Pero algo que siguió Job, siendo fiel a Dios mientras estaba en la prueba, mientras estaba en la lucha, mientras estaba en la enfermedad, porque estaba bajo el abrigo del Altísimo. No reclamaba nada a Dios, todo lo aceptaba, para que en un futuro él morara bajo la sombra del Omnipotente, es decir, el Todopoderoso, para en un futuro le iba a reponer lo que había perdido y 3 veces más todavía. Por eso la necesidad de orar se tiene que convertir en el cristiano en verdad en una necesidad. Si no es una necesidad, la vida del cristiano no tiende a despegar, ni a ser fuerte en su vida espiritual, ni a ser fuerte en su ministerio. Sabremos la Biblia, conoceremos la Biblia, estudiaremos la Biblia, pero si no hay oración, si no hay clamor, mi hermano, déjame decirte que no hay vida espiritual. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Esta oración es en secreto, para que manifieste lo que Dios puede hacer en público, lo que pediste en secreto. Esto es lo que el cristiano debemos de entender. Cierra tu puerta si es posible, cuando te sea posible, que nadie se entere que estás clamando a Dios, para que Él te recompense en público de la oración que pediste, quizás en la iglesia, pero que en la casa seguiste insistiendo y persistiendo en esa necesidad que tenías.
Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿en qué? Es decir, tú y Dios y tú, nada más, nadie más. Un secreto que tú tienes con Dios, un secreto que Dios tiene contigo. Clama a mí, yo te responderé grandes cosas y dificultosas que ¿qué? Pero ¿cuál es el secreto? Clama a mí. No te puedo mostrar grandes cosas si tú clamas. No te puedo revelar si tú no clamas. Sigue diciendo que está en secreto y tu Padre que te ve lo secreto te recompensará en ti. Unos debemos de la Biblia, hermano, es debemos de orar siempre. Quiera Dios que la oración en tu vida se convierta en una necesidad. Y un hermano me decía que cuando Dios le pone en su corazón algo que tiene que hacer para la obra de Dios, tiene que hacerlo porque no lo deja descansar. Siempre está pensando en esto, y si tiene que cumplirlo, y ya cuando lo cumple, descansa. Que se convierta la oración de esa forma en nuestras vidas, hermano. Que se convierta el clamor a Dios de esa forma. Algunos el cristiano debe hacer perdón, ¿sabes? Debemos leer, escudriñar, estudiar la palabra de Dios. Porque tiene que haber oración, tiene que haber que tú y yo tenemos que escudriñar, que estudiar la palabra de Dios para poder conocer a Dios tal y cual es. Si no hay estas dos cosas, hermano, te aseguro que no has conocido a Dios. Colosenses 3:16, ¿qué dice? Fíjese lo que dice esta palabra. Como hijos de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos de vida. Esto encerrado así en este texto debe de ser la vida del cristiano en cuanto a leer, estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Esto también se debe de convertir en el cristiano como una necesidad. Amén. Eso también dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en usted y en mí. ¿Cuántos moran la palabra de Cristo? Gracias, Señor. Gracias, Dios. Le digo por qué. Porque es cierto, en nosotros no morara la palabra de Dios como la Escritura lo marca. Porque si en verdad morara la palabra de Dios, a cada instante, a cada rato, y no es que sea religioso, sino que lo que hay en tu corazón, eso manifiestas en tu exterior, ya sea con tus palabras, ya sea con tus gestos, con tu mirada, con tu boca, ya sea con tus pies, con tus manos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sabes, la palabra de Dios nos hace falta que more en nosotros. ¿Cómo sabemos que en una persona mora la palabra de Dios? Cuando esa persona constantemente está hablando de la Biblia o un texto bíblico. ¿Cada qué tiempo en este día ha hablado usted un texto bíblico? En este día. ¿Lo ha aplicado a su familia o a usted mismo? De que se levantó hasta ahorita. ¿A cuántos? Su papá, su hijo lo desobedeció. Y usted le aplicó honra a tu padre, a tu hermano, a tu padre y a tu madre, hijo, para que tus días se alarguen. Porque así lo dice. ¿Cuántos aplicaron ese texto u otro texto? ¿Cuántos? Los debemos de la Biblia, hermano, en cuanto a esto es que la palabra del Señor tiene que morar en sus vidas y se tiene que convertir en una necesidad. No podemos ser cristianos sin la oración, y escudriñar la palabra no es una necesidad en nuestras vidas, porque eso es lo que va a manifestar lo que verdaderamente somos. El aplicar, el saber la palabra de Dios,
y aplicarla a nuestra vida, eso va a manifestar lo que en realidad somos. Fíjate lo que dice: enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. ¿Por qué cuando hablas una palabra, la gente se molesta? Porque te digo por qué. Porque no enseñamos y no exhortamos con sabiduría. Exhortamos como mejor veamos que está la situación, pero nunca con sabiduría de Dios. ¿Qué significa sabiduría? ¿Es inteligencia? ¿Qué significa sabiduría? Se lo encierro así prácticamente. Sabiduría: aplicar correctamente el conocimiento que tienes, punto. Eso es sabiduría. Correctamente el conocimiento que tú tienes. Tú tienes conocimiento, en este caso de este texto, enseñándonos y exhortándonos con todos. ¿Sabes enseñar? Pues aplícalo correctamente. ¿Sabes exhortar? Aplícalo correctamente, pero con sabiduría. Porque cuando exhortas y enseñas, mucha gente se enoja. Porque no usamos la sabiduría. Lo sabemos hacer, pero nuestro yo se ha levantado más allá. Algunos debemos de las escrituras, hermanos, es esta: escudriñar las escrituras. Dice y sigue diciendo: cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Cuántos saben cantar con gracia? Son muchas cosas, hermano, que el Señor nos exige y nos pide. Cantando, dice, cantando con gracia en vuestros corazones. Gracia, que tu cántico, que lo hagas de la mejor manera para Dios y que Dios se agrade. Que levantes tus manos y tu mente esté solamente en Dios, dejando de pensar en lo que no debes de pensar. Cuando estés cantándole a Dios, cuando estés adorando a Dios, al Señor, dice, con salmos, himnos y cantos espirituales. Pero la palabra de Cristo debe de morar en tu vida. Algunos debemos de la Biblia, está en 1 de Pedro 2:2, y dice la Escritura: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, dice, no adulterada, para que con ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Pero aquí dice: desead como niños recién nacidos. Si la leche, si la palabra del Señor que apenas empieza no se ha convertido en una necesidad en tu vida, la oración no se ha convertido en una necesidad en nuestras vidas, hermano, no hay esperanzas, hermano. Como le dijo Jesús a Nicodemo: no te maravilles de que te digo estas cosas. Es necesario nacer, o es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo naces de nuevo? Orando. Que la oración se convierta en tu vida en una necesidad, en mi vida en una necesidad. Que escudriñar la Escritura se convierta en una necesidad, mi hermano. Porque tienes que desear, así como la oración, estar con tu Señor. Tienes que desear conocer a Dios a través de la Escritura. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es decir, tal y cual está plasmada en la palabra de Dios, así debemos practicarla, para que por ella tú y yo crezcamos en salvación. Otros debemos de la Biblia. Debemos asistir a los cultos de la iglesia. Hoy todos tenemos justificación de la iglesia. Todos tenemos justificación. ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es la justificación? Gloria a Dios por aquellos que no les impide venir por la pandemia. Debemos asistir a los cultos de la iglesia. ¿Quieres crecer en Dios? ¿Cuántos quieren crecer en Dios? Dígalo fuerte, con fuerte y voz alta.
¿Cuántos quieren estar en el cielo? Ay, qué bonitos, gracias. Gracias por su sinceridad. ¿Cuántos quieren estar en el cielo, reinando con el Señor? ¿Cuántos quieren el día que mueran, que partan, que si ahorita el Señor nos llama a alguno de nosotros, sea quien sea, está preparado para asistir, estar en la presencia de Dios? ¿Qué tiene que ver esto con que debemos asistir a los cultos? Me dirás. Es que el asistir en los cultos, si tú vienes con un pensamiento correcto, con un pensamiento positivo, vas a crecer y vas a madurar. Si nada más venimos a ver qué hay, dónde se equivocó el hermano Esteban, dónde se equivocaron los músicos, si está limpia la iglesia, vamos a ver cómo alaba al Señor el hermano o la hermana, vamos a ver quién en verdad está entregado al culto de este día. Eso lo tenemos que quitar de nuestra mente, mi hermano. Y al salir de casa tenemos que venir, válgase la expresión, a lo que venimos. Yo he venido a alabar a Dios, dice el canto. Yo he venido a orar. Yo he venido a adorar a Dios. Yo he venido a agradar a Dios, no a los hermanos. ¿Cuántos vienen con ese pensamiento correcto? Porque eso venimos a la casa de Dios. No venimos a ver cómo viene vestido el hermano Esteban, si queda o no queda su ropa, si se peinó o no se peinó. ¿Usted viene a eso? Que si predica bonito o no viene usted a hacer otra vez lo mismo. No, hermano. El estar en la casa de Dios es que el Señor, hermano, por algo había en las mezquitas, por algo Dios hizo las sinagogas, permitió que existan y existieran. El templo de Dios, por algo Salomón construyó templo a Dios, para que el pueblo fuera a intimidar y adorar a Dios y se leyeran los libros que existían en ese entonces. Amén. Debemos asistir a los cultos con una mentalidad positiva. Yo vine a glorificar a Dios, yo vine a exaltar su nombre, yo vine a dar gracias a Dios, yo vine a recibir una palabra de Dios. De todo lo que predicamos no te lo vas a llevar. Ahí va a haber una palabra, mi hermano, que va a llegar a tu corazón y a tu vida. Una palabra nada más. Y esa palabra te va a hacer reflexionar en tu vida. Y tú tienes que hacer caso a esa palabra y aplicarla a tu vida. Por eso digo que tenemos que quitar, ya transformar nuestra forma de pensar. ¿A qué has venido? Yo he venido a adorar. Yo he venido a escuchar palabra de Dios para aplicarla a mi vida. Pero si nada más venimos a escuchar palabra de Dios y no aplicarla a nuestras vidas, hermano, y no orar y no adorar, te digo una cosa, estamos perdiendo nuestro tiempo. Hermano, si te vienes a quejar con tus hermanos, estás perdiendo tu tiempo, porque aquí la casa de Dios es casa del cielo de Dios y puerta. Aquí no podemos hacer otra cosa más que adorar, glorificar, exaltar, orar, escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Otra cosa no tenemos ni podemos hacer, porque para eso el Señor permitió que se hiciera casa, para Él. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra cosa. Un día les vamos a ver un mensaje sobre lo que es la reverencia a Dios en la casa de Dios. Hoy en la actualidad se ha perdido todo eso de la reverencia a Dios en la casa de Dios. De todo se habla menos de Dios. Se juntan grupitos y de todo se habla menos de una exhortación de Dios. De todo. Y la casa de Dios no fue hecha para eso. ¿Quieres comentar algo con tu hermano? Oye, hermano, ahí está el internet, mi hermano, ahí está el WhatsApp, Instagram, videollamadas, ¿sabe qué, hermano? Pues vamos a platicar más en confianza. Debemos asistir a los cultos, perdón. Dice Hebreos 10:25. No dejes de congregarte con el buen propósito de adorar, glorificar, exaltar, agradecer, orar a Dios y recibir
palabra de Dios cuando te congregues. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hoy mi pregunta sería este texto: ¿te dejas de congregar? Mi pregunta sería a ustedes: ¿cuántos tienen por costumbre dejarse de congregar? Cuando iniciamos en conocer a Cristo, cuando le conocimos, ¿qué tal estábamos 10 minutos antes? Esperando que llegaran o que abrieran la puerta de la iglesia. ¿No le pasó a usted eso? Yo Dios gracias que el tiempo que estuve en la iglesia, primera iglesia, nunca esperé, porque desde el principio me tuvieron mucha confianza y me dieron las llaves del templo. Llegaba yo a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, llegaba yo a ensayar el órgano, esos de caja. ¿Cuántos esperaban, hermanos? ¿Cuántos esperamos hoy que llegaran al templo con urgencia? Porque es una necesidad estar congregándome, convivir con mis hermanos, hablar con mis hermanos de palabra de Dios, platicar de mi testimonio. Porque también se tiene que volver una necesidad de congregarte para que crezcamos todos juntos, porque somos una unidad en Cristo Jesús, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, y el cuerpo que camina coordinadamente. Los ministerios tienen que caminar y que moverse en coordinación unos con otros. Como algunos tienen por costumbre, ¿cuántos se han dejado de congregar? Amén. Algunas veces hemos suspendido los cultos respetando a nuestras autoridades, y en verdad lo hemos estado haciendo para que no se contagie. Haya un contagiadero tremendo aquí, mi hermano. Fíjate, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y vuelvo a decir que el hecho de congregarte es que tú tenemos que exhortarnos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Pero si quieres exhortar, tienes que exhortar, y tenemos que exhortar con sabiduría, con verdad y con amor. Es la mejor manera que tú puedes exhortar a tu hermano o a tu hermana. Con sabiduría, con verdad y con amor. Si no practicas esto, vas a fracasar. Y en lugar de darle una palabra a tu hermano, lo vas a lastimar, lo vas a herir. Y si no practicas esto, es que tu madurez, todavía estamos faltos de madurez. ¿A cuánto les gusta la fruta bien madura? ¿A cuánto les gusta que ya tenga una manzana y algo podridito? Una naranja que tenga ya blanco ahí. Porque ya no sirve. A veces así soy. A veces así somos. Creemos, nos pasamos de madurez y no nos quedamos en el límite que dice la palabra, que tenemos que exhortarnos, pero con madurez, con sabiduría, verdad y amor. Si no exhortas así, mi hermano, algunos debemos de la Biblia, debemos dar testimonio. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos dan testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios? ¿Cuántos no hay un dedo señalador que diga, y ese que haya dicho, y eso que es cristiano? De alguna u otra manera todos hemos fallado. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Todos hemos pecado contra Dios, pero mire, lo hermoso que es Dios, que está su misericordia, porque nuevas son cada mañana. Lo hermoso que es Dios es que está su amor. Te la pasas si tú te arrepientes, válgase la expresión. Debemos dar testimonio. Dice Romanos 9, 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero por la boca se confiesa para
Si tú confiesas tus pecados y te liberas de pecado y empiezas a orar, y empiezas a escudriñar la palabra del Señor y empiezas a congregarte, mi hermano, déjame decirte, y lo haces con el buen pensamiento, el buen propósito para el cual el Señor te ha llamado, vas a dar un buen testimonio, porque muchas veces nos cuesta dar testimonio de que Cristo está en nuestras vidas, porque a veces nuestro propósito en Dios no es el correcto. No es el que Dios manifieste. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No te esfuerces en dar un testimonio, ni digas, hoy voy a dejar de eso. No, eso no te va a dar, no te garantiza que arranques de tu vida en dejar eso que te está perjudicando, que estás ofendiendo a Dios y que lo vas a cortar de tu vida. No. Tú tienes que confesar, con tu boca que Jesús es el Señor, y tienes que creer con tu corazón que crees en el Señor, que Él le levantó de los muertos y serás salvo. Pero déjame decirte, no basta solo con querer dejar de pecar. Para que se cumpla eso que tú quieres, tienes que someter tu voluntad, tienes que someter tu carne, tienes que someter todo tu yo a Dios. Dios primero, Dios después y Dios en un futuro. Si no está Dios de esa manera, déjame decirte que te va a costar dar testimonio. Y mucha gente se va a reír de ti. Y aún el mismo pueblo se va a reír de ti. Tenemos, hermanos, que dar testimonio conforme y de acuerdo a las Escrituras. Le dijo Jesús a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Nosotros debemos, hermano, de la Escritura es que debemos traer nuestras ofrendas al Señor. Con esto nada más voy a leer y usted entiéndalo como el Espíritu le dé que lo entienda a usted. Malaquías 3, 7 al 12. Desde los días de nuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Amén. Hasta ahí, hermano. Gracias. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado. ¿Desde cuándo? Desde los días de vuestros padres, desde la mejor vida de vuestros padres, dice: os habéis apartado de mí y no las has guardasteis. Y dice el Señor, y te recomienda y me recomienda: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas si dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor, y dijisteis: ¿en qué hemos robado? Fíjese, muchas veces el cristiano: ¿en qué he pecado? ¿En qué estoy fallando? ¿Por qué viene esto a mi vida? ¿Por qué esta prueba? ¿Por qué esta lucha? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y muchas veces hacemos interrogantes en lugar de respetar la soberanía del Señor, que siendo permitido es con un propósito firme y establecido para el bienestar de tu vida espiritual y tu crecimiento espiritual. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice Dios, y dijisteis: ¿en qué hemos robado a Dios? Dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Dice, fíjate lo que dice Dios: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El Espíritu te revele lo que quiere decir esto. Traed todos, dice, los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. ¿Para qué eran los diezmos? ¿Para qué eran las ofrendas? ¿Quién sostenía en aquel entonces a los levitas? A los sacerdotes. Si hacemos, no, hermano, está ahí. ¿Quién sostenía a los levitas? A las vidas no eran sostenidas por esta ofrenda. Eran los levitas, porque estaban las 24 horas haciendo guardia para que la alabanza a Dios nunca dejara de cesar, nunca se terminara. Se levantaban unos y estaban
estaban glorificando a Dios, exaltando, ya sea que tenía necesidad de comer o hacer su necesidad o de dormir, se levantaba otro grupo y constantemente estaba en la casa de Dios glorificando su nombre, así como en tu vida y en mi vida. Las 24 horas tenemos una alabanza a Dios. Mentira, ¿no es cierto? Para eso eran los diezmos y las ofrendas. ¿O estoy equivocado? Estoy equivocado. En el tiempo de mi conversión, hermano, la ofrenda se utilizaba para sostener al pastor. Y todos los diezmos eran para el pastor. En el tiempo del Señor, en el tiempo de cuando se estableció los diezmos y las ofrendas en Dios en el Antiguo Testamento, para el sostenimiento de los levitas, para el sostenimiento de los sacerdotes. ¿Ven? ¿Para eso? Ok. Ay, ¿cómo se construía la casa de Dios? Ahí voy para allá. Y un tema que esta semana vamos a abordar. ¿Cómo se construía la casa de Dios? Dígame, usted que lee mucha Biblia, por lo menos la lee. ¿Eran los diezmos o eran las ofrendas? ¿Qué eran? ¿Qué eran? Dígalo. Si se equivocó, ¿cuál es el problema? Se trabajaba, ¿no? Eran las ofrendas, de acuerdo a su posibilidad. Para hacer la casa de Dios se necesitó oro, plata, bronce, madera, carpinteros calificados, no cualquiera. Gente que trabajara el oro y la plata, pero no cualquiera. Albañiles que eran albañiles profesionales para construir la casa de Dios. Bueno, pues el pueblo de aquel entonces traía su ofrenda, que era su oro, y lo depositaba, no precisamente en el ofrendero, sino muy aparte para la construcción de la casa de Dios. Enseño que es un tema que vamos a platicar esta semana con algunos hermanos. Tu ofrenda y tu diezmo, vamos. Me dirás, pero es que ya se dice que no es en el Nuevo Testamento, no se debe practicar. Como dice el pastor Fabián, si así estás contento, pues no diezmes, no ofrendes, no pasa nada. ¿De verdad, hermano? Dios suplirá las necesidades de este lugar. ¿Cuántos creemos que Dios suple las necesidades? ¿Cuántos creen? Hermanos que trabajamos y que tenemos acceso a contar los dineros, les digo una cosa: tenemos que creer que Dios va a suplir las necesidades de su casa, no de su pueblo, de su casa. Que no hay ni un peso hoy y mañana hay que pagar. Señor, en ese transcurso del tiempo va a poner eso que se necesita para liquidar esa deuda. Hoy más que nunca tenemos que echar mano de nuestra fe y creerle al Señor. Siempre, no hoy más que nunca. Siempre tenemos que creerle a Dios. Todos los diezmos a la alfolía hay alimento en mi casa. Probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Fíjate la bendición de diezmar y de ofrendar. Y si tú crees que ya no es para este tiempo, no te preocupes, no lo practiques. Pero fíjate la bendición que dice el Señor que Él hace. Probad en esto y abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice, todavía lo que dice, el 11. Reprenderé también de vosotros ¿a quién? ¿Practicando qué? Cumpliendo con mi diezmo y con mi ofrenda. Vuelvo a repetir, si tú no crees esto, no lo hagas.
Dice, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Fíjate la bendición que tiene aquella persona. Dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque estáis en tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Para cuánto nos pesa ofrendar? ¿Cuánto nos pesa diezmar? Si te ha pesado, y te invito a que cambies tu forma de pensar y veas la bendición que viene de parte de Dios en base a este versículo. Número 1 dice: abriré las ventanas de los cielos, derramaré de vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cambia tu forma de pensar. Reprenderé, quitaré, alejaré, correré, desecharé también de vosotros al que te devora, al que te está lastimando, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados. Hoy se dice, a los que Dios ha bendecido, se dice son prósperos, se dice son bendecidos por Dios, se dice Dios los bendice mucho, y muchos dicen yo soy bendecido porque Dios me ama. No es cierto. Dios te bendice porque es parte de la voluntad de Dios y quizás estés cumpliendo este mandamiento. Dice, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno, por eso le vuelvo a repetir, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. ¿Ok? Tu diezmo y tu ofrenda debe de ser de acuerdo a lo que hayas propuesto en tu corazón. Segunda de Corintios 9:7. Así debe de ser tu ofrenda o tu diezmo. Bueno, el diezmo no, porque el diezmo el Señor no lo declara el 10% de tus ganancias, pero la ofrenda debe de ser de acuerdo a lo que tú hayas propuesto. Dice, como cada uno ve cómo propuso en su corazón, no con tristeza. Si te entristece ofrendar o diezmar, no lo hagas, ni por necesidad. Esos son algunos debemos de la Biblia, porque Dios ama. ¿Bien? Otros debemos de la Biblia. Debemos ser sinceros. Tú debes de ser sincero. ¿Bien? ¿Cuántos son sinceros con su hermano? No me digan. ¿Cuántos son sinceros con su familia? Tampoco me digan. ¿Cuántos son íntegros en la casa de Dios? ¿Sabes? La Biblia dice que debemos ser sinceros según San Juan 4:24. Y dice la Escritura: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando tú adores a Dios, cuando tú clames a Dios, cuando tú ores a Dios, cuando tú des gracias, cuando alabes su nombre, cuando exaltes su nombre, cuando platiques con Dios, debe de ser en verdad. Debe de ser una verdad en tu vida. Dios es espíritu. ¿Qué entiendes por espíritu? ¿Qué entiendes por espíritu? Si has entendido esta palabra, que Dios es espíritu. Te digo, Dios no es como tú y como yo, carne y hueso, y un cuerpo mortal. Él es espíritu. ¿Qué es espíritu? ¿Quién me puede decir? ¿Sabías que Jesús tuvo que tomar forma de hombre, y tuvo que tener carne, tuvo que tener manos, tuvo que tener articulaciones, tuvo que tener corazón, que para venir aquí a la tierra tuvo que tener todo lo que nosotros humanamente tenemos? Porque Cristo Jesús no podía bajar el espíritu. El espíritu de Jesús se tuvo que encarnar, válgase en la expresión, carne. Se tuvo que poner músculos, se tuvo que presentar con músculos, con huesos, con articulaciones, con cara. Ese Jesús que está no es el verdadero Jesús. Para que la humanidad pudiera entender
que Jesús era Dios y que Dios era Jesús, déjame decirte, tuvo que tomar forma de, con carne, huesos, articulación, aún con sentimientos, emociones, molestias, dolores. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo esto? Porque Jesús no es como te lo muestra en la fotografía. Fue necesario que Dios pusiera eso en él. Porque dice San Juan 4:24, Dios es espíritu. ¿Y qué es un espíritu? ¿Sí? Algo que no se ve. Algo que no se ve, pero se mueve. Que siente su presencia. ¿No lo ves? Cuando es un espíritu humano, ¿qué sientes? Y pasa por donde estás tú, ¿qué sientes? ¿Qué más? Escalofrío, ¿qué más? Un espíritu malo. ¿Perdón? Temor. Pero es un espíritu. No lo ves, pero pasa. Depresión, opresión. No lo ves. Es un espíritu demoníaco. Dios es un espíritu que no lo ves, pero cuando pasa por ti, ¿qué sientes? Paz, alegría, gozo, ganas de llorar, ganas de rendirte a sus pies, aunque no lo veas. A Dios, dice la Escritura, nadie lo vio, jamás. Amén. Porque dice Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario, el espíritu, perdón, y en verdad es necesario que le adoren. El espíritu, aunque tú no lo veas, como si lo vieras, en el nombre de Jesús te adoro y te exalto y te glorifico y te doy la gloria. No esperes, hermano, ver a Dios para adorarle. No esperes que Dios se manifieste para que ahí donde estés tú le adores. No esperes verlo, porque no va a ser así. Si tú crees que el Señor está aquí, aquí está el Señor, su Espíritu. Dios mismo está aquí. Dios es espíritu y los que le adoran. ¿Cuántos adoran al Señor? No me contestan porque saben que soy bien canchoso, ¿verdad? Pero ¿cuántos adoran al Señor como el Señor nos recomienda y nos ordena que lo hagamos en espíritu y en verdad? Pero dice que es necesario que de esa manera, en espíritu y en verdad, usted y yo le adoremos. Que tu adoración, que aunque tú no veas al Señor, creas que está aquí y desemboques todo lo que tienes de agradecimiento y adoración a Dios, aunque tú no lo veas. Pero que esa adoración sea en verdad, lo que sale de lo más profundo, y le digas: Dios, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás, Padre. En el nombre de Jesús te alabo y te exalto, y es necesario que usted, aunque no lo vea, le adore. Y es necesario que no espere que nosotros o que el que dirige la alabanza le motive a adorarle. Porque usted a eso vino, salió a casa con ese pensamiento de adorar a Dios. Quiero yo creer que esa es su forma al salir de casa. En espíritu y en verdad. Hoy tengo la oportunidad para darle la gloria, el agradecimiento, la alabanza. Hoy la oportunidad porque Dios me va a dar una palabra. En espíritu y en verdad, creerle a Dios. Dice San Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los que le adoran en espíritu y en verdad van a ver a Dios. ¿Qué relación tiene este texto? Bueno, que tú vas a ser dichoso cuando tu corazón esté limpio, porque tú verás a Dios. Porque a Dios no lo ha visto nadie, jamás. Esa figura que nos presentaron fue una creación, quizás fue cuando vino Jesús, quizás, que no lo creo. Porque si conoces un poquito de historia, muchos pergaminos, muchos documentos, los gobiernos de aquel entonces llegaban a esa sinagoga y quemaban todo lo que había. Y lo que lograban salvar los hijos de Dios en ese momento, eso es lo que se salvaba. Y para no volver a que viniera otro emperador, otro gobierno a quemar a la casa de Dios esos pergaminos o lo que quedó, mucha gente se grabó esos pergaminos o esa palabra de Dios.
hermano, que tenemos que aprender del Señor. Por eso es importante que siempre tengamos esa forma de pensar. Yo solo sé, como decía ese gran hombre, yo solo sé. No sé nada. Y lo poquito que sé, no es nada. A la memoria de Dios, al conocimiento de Dios, al poder que Él tiene. No es nada, no es nada. Tenemos siempre nosotros, hermanos, y constantemente querer, desear, aprender para conocer a Dios, aprender la Escritura para conocer a Dios, que se vuelva una necesidad. Debemos, hermano, a veces, hermano, debemos, en ti y en mí debe haber una necesidad de orar siempre y no desmayar. Debe convertirse en una necesidad de escudriñar las Escrituras. Debe de convertirse en ti en una necesidad de dar testimonio. Debes de traer las ofrendas a Dios. Debe convertirse en una necesidad. Aquí, para la gloria de Dios, no mantienes a ningún hombre. Aquí se sostiene la casa de Dios. Y si tuviéramos nuestra iglesia en algún día propia de la iglesia, va a ser lo mismo. A nadie se va a sostener. El que quiera entrarle tiene que ver cómo le va a hacer para sostenerse. Pero los diezmos y las ofrendas se guardan para el Señor. Debemos, hermanos, volverse una necesidad de ser sinceros con tu hermano, ser sinceros con Dios, con tu adoración, con tu oración. Y si le seguimos, hermano, hay muchos debemos de la iglesia. Hay muchos debemos que dice la Escritura y que tú y yo como iglesia tenemos que practicar. Debe de haber una necesidad en tu corazón y en tu vida, el congregarte. Hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios es fácil, pero hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios es difícil. Pero si no empezamos, nunca las vamos a hacer. Yo te exhorto y te invito, mi hermano, que esto que acabamos de decir, estos debemos de la vida, se conviertan, y hazlos tú y yo lo voy a hacer también, en una necesidad de nuestras vidas. Te vuelvo a repetir el orar, te vuelvo a repetir el estudiar la palabra, el congregar, que se convierta en una necesidad. Así como el alimento físico es una necesidad para tu cuerpo, el alimento espiritual que sea una necesidad para tu vida. ¿Sabías que leer la Escritura, escudriñar la Escritura, cuando tú estás escudriñando la Escritura, no nada más es por leer, sino es meterte también en oración, y ese versículo que Dios ha cautivado o que ha puesto en ti, te ha inquietado en ese versículo cuando tú abriste tu Biblia? Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te hable y que te diga qué quieres que aprendas. Pero ahí vas a combinar la oración y vas a combinar el conocer más a Dios a través de la palabra de Dios. La Biblia no es un libro de cuentos, de fábulas ni de historietas. Son verdades realizadas, exhibiendo o dando testimonio del verdadero poder de Dios, de lo poderoso que es el Señor, de lo amoroso que es el Señor, pero también dando testimonio que Dios es también fuego consumidor. Eso es la palabra de Dios. Por eso es necesario que le demos seriedad tanto a la casa de Dios, como a las Escrituras, como a la oración y todo lo que hemos acabado de hablar. Seamos sinceros con nosotros mismos, empecemos por ahí. Para mí no ha sido una necesidad orar, lo reconozco, Dios. Para mí no ha sido una necesidad estudiar tu palabra, lo reconozco, Dios, perdóname. Para mí no ha sido una necesidad, ver a mi hermano otra vez, el congregarme. Para mí no ha sido una necesidad dar testimonio, yo soy así, que tú eres el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú reflejas el testimonio de lo que predicas y pregonas ser cuando entras por esa puerta. Tú y yo somos el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, si es que ha hecho cambios en nuestras vidas. Somos eso nosotros, los hijos de Dios. A Dios, por tus hechos, por mis hechos, por tus actos, por mis actos, ya sea que la gente lo bendiga, lo alabe, le exalte, o de plano diga, si así es Él, estoy bien aquí.
Tenemos, hermanos, el Señor viene pronto. Si no lo has visto de esa perspectiva, yo te invito a que lo veas. Cambiemos nuestra forma de actuar y de hacer. Tenemos que cambiar. Tenemos que predicar verdaderamente a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, que con una oración el Señor hace las cosas. Para que el Señor haga esas las cosas, tenemos que practicar la palabra de Dios. Tenemos que ser una iglesia de poder, una iglesia que muestre el amor de Dios, una iglesia que hable verdad y no mentira. Tenemos que ser una iglesia de acorde como lo marca la Escritura, que nos tenemos que mover de acuerdo a la Escritura. Tenemos que ser una iglesia como el Señor demanda, que tiene que ser su novia. ¿Cuántos son novias del Señor? Tenemos que ser ese tipo de novia. ¿Cuántos se conformaron con una esposa o un esposo ya de segunda mano? No digo que está mal, pero el Señor en su Escritura, en su palabra, te dice que viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos se están lavando, se han estado y se siguen lavando en la sangre del Cordero? ¿Cuántos constantemente estamos, Dios ayúdame, Dios ayúdame a ser diferente? ¿Cuántos, si no tanto pedirse, cuántos nos estamos aplicando la palabra y estamos orando en la exhortación que les traigo, hermanos, en esta hermosa hora, ya para terminar? Para muchos, hermanos, se les acabó la vida y ya no hay otra oportunidad. Si se convirtieron y obedecieron a Dios, aún cristianos, están con el Señor descansando. Pero si iban a la iglesia y no tomaron las cosas de Dios en serio, mi hermano, no quisiera estar en su calzado o en sus zapatos. Porque hoy tengo la oportunidad de arrepentir y de practicar esos debemos que dice la Biblia. Iglesia, vamos a darle el lugar que corresponde a Dios, a tomar bien en serio las cosas de Dios. Dejemos de jugar al cristianismo, dejemos de jugar a la oración, dejemos de jugar a dar testimonio, dejemos de jugar al evangelista. Si vamos a evangelizar, es que lo que yo evangelizo o lo que yo predico es verdad, porque lo vivo, porque está comprobado por mí. Esos debemos de la Biblia tienen mucha razón en todo. Ahora a nosotros nos toca practicarlos, llevarlos a cabo en nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestras familias. Ponte sobre tus pies. Y yo te invito que tomes en consideración esta exhortación, no bosquejo, no predicación, no, eso no, esta charla. No conferencia, mucho menos. Esta charla. Tú y yo somos el testimonio que podemos y que damos a nuestros hijos. Te digo, nuestros hijos son como son porque así los hemos educado. Si a la edad que tienen nuestros hijos hoy ya son mayores de edad y no buscan a Dios, es porque nos dejamos que siguieran su camino. En verdad, es necesario que crezcamos en Dios y que demostremos lo que decimos ser: hijos de Dios, real sacerdocio, embajadores, representadores del reino. Cierra tus ojos. ¿Sabes? No basta solo con querer hacer. ¿Sabes? Es necesario morir. Es necesario morir. Es necesario que esos sentimientos, esas emociones mueran, y que lo que tú manifiestes en tu vida sea una experiencia con Cristo real y verdadera. Después de tener esa experiencia con Cristo, tú vas a dar fácilmente testimonio de que Dios vive en ti si sigues perseverando en Cristo Jesús. La Biblia dice: separados de mí nada puedes hacer. Tenemos que unirnos
Tenemos que unirnos al Señor, tenemos que buscarlo, iglesia, en tiempos de pandemia, en tiempos de prueba, de lucha, en tiempos de alegría, en tiempos de bendición. De la misma forma siempre tenemos que buscar a Dios constantemente, mi hermano. Y en esta hora yo te invito, mi hermano, que cierres tus ojos y que no ignores, sino que cierres tus ojos en verdad y que no ignores a la voz de Dios y que no ignores la palabra del Señor, sino que al contrario hagas caso en ese lugar a la palabra del Señor y empieces a aplicarte esta palabra, la necesaria para la vida eterna, tan necesaria para que disfrutes la presencia de Dios aquí en la tierra, también en el cielo, mi hermano. No ignores esta palabra. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, y si puedes arrodillarte, si puedes hincarte, yo te invito que lo hagas. Y si tienes que renovar tus votos, yo te invito que lo hagas. Te digo una cosa, yo no voy a orar por ti, tú ya sabes cómo hacerlo. Tú renueva tus votos, cree que el Señor está ahí contigo y Él va a hacer la obra directamente, Dios, en tu vida, y tú vas a hablar directamente con Dios. Mi hermano, yo te invito a que lo hagas. Hoy puede ser un día trágico, pero también puede ser, y siempre hemos querido, un día con un término feliz, mi hermano. Yo te invito en el amor del Señor, Dios. Te adoramos, Dios, y te exaltamos, Dios. Te glorificamos, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Mira, Dios, nuestros hermanos, estamos todos juntos aquí presentes, Dios. Padre Santo, creyendo que tú estás y creyendo, Padre Santo, que estos deberes debemos de lo que dice tu palabra, que dices tú que tenemos que hacerlo, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, que tú te glorifiques y que nos ayude, fortalezca nuestro alma y cuerpo. Y si te hemos ofendido, te pido que nos perdone, te pido que nos limpies con tu sangre preciosa. Queremos renovar nuestros votos contigo, Dios. Queremos, Padre Santo, una vez más acercarnos a ti, Padre Santo, y tener esa comunión. Y si quizás algunos ya la han perdido o la hemos perdido, queremos restablecer esa comunión contigo. Y la única manera es diciéndote, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos perdones, te pedimos que nos limpies con tu sangre preciosa, pero que este arrepentimiento tenga las tres condiciones que debe de tener, Padre Santo: tristeza por haberte ofendido, cambio